Hola amigas y amigos, mi nombre es Alicia León, yo soy de Costa Rica, tica como nos dicen a los costarricenses. Eh, Después de pensar mucho que quería hacer un video desde hace mucho tiempo y después de pensarlo y pensarlo y pensarlo, me atrevo a hacerlo. Así que si ustedes lo están viendo es porque me atreví a subirlo a mi canal y a crear un canal. No vengo aquí a enseñar a nadie a bordar, porque la verdad es que maestras hay cualquier cantidad, pero sí vengo a contarles y a compartir con ustedes la historia de mi vida. Yo me inicié a los 6 años de edad a bordar, en la época en que mi hermana menor iba a nacer. Mi mamá estaba haciendo la canastilla de la bebé, porque antes no se iba, digamos, a los moles ni nada, ni eso ni existía, por lo menos aquí en mi país, aquí en el barrio donde yo vivo. Y entonces las señoras se sentaban por las tardes a tejer, y a bordar y a coser la ropita de la bebé. Entonces a la par de ella me sentaba yo en una mecedora en el corredor de la casa a tejer, a bordar a las muñecas. Entonces, con toda la paciencia del mundo, mi mamá me enseñó a manejar la aguja de crochet y me enseñó los puntos básicos en crochet, a manejar las dos agujas y me enseñó los puntos básicos en dos agujas y me enseñó a bordar. Ellas utilizaban para bordar telas de estas, ellas lo sacaban de los sacos en los que venía almacenado la harina, el arroz. Los lavaban bien porque venían en crudo y los ponían blanquitos, blanquitos, blanquitos. Y con eso hacían sábanas, manteles, servilletas, hasta la ropa interior de mi papá hacía mi mamá de esas mantas. Y los pedacitos que quedaban, lógicamente, yo los capturaba para hacer mis bordados. Les voy a enseñar, todavía tengo, porque he guardado tela de esa, que ya casi no existe. Por lo menos ya la vida ha cambiado. Y miren, esta que está aquí, se las voy a enseñar. Parece como un lino, pero es tela de manta, de esa de los sacos. Todavía tengo pedacitos guardados. Cuando mi mamá, ya yo un poco más grande, se dio cuenta que a mí me interesaba mucho esto, porque yo nací con ese chip ya incorporado de las manualidades. Soy hija de un artesano también. Mi papá era un excelente escultor y un pintor, un artesano. Pues yo traigo ya un chip ahí guardado de que esto me gusta, porque para poder estar en esto tiene que nacer, nos tiene que gustar, tenemos que tener la paciencia que esto requiere. Y no solo eso, el gusto por hacerlo, porque esto es un hobby, esto es salud, esto es vida. Este es desestrés, no es estresante. Para nosotras esto no es estresante. Esto es más bien gratificante. Me comenzó a enseñar a hacer las primeras puntadas en bordado de todo tipo. Vean, aquí tengo el mostrario que comencé, que nunca terminé. Porque yo estaba muy chiquita, la verdad. Imagínense, todavía estaba en la escuela cuando yo comencé a hacer este bordado. Miren este mostrario, cómo lo fui haciendo, terriblemente. Estando todavía en la escuela, en mi educación primaria, podría tener tal vez unos 10 años, mi tía, la hermana menor de mi mamá, compraba las revistas de la familia. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esas revistas. Aquí yo tengo algunas todavía. Ven, estas revistas. Ella se suscribió a estas revistas porque estas revistas traían unos cuadritos para bordar. Pero para bordar en cordoncillo y cadeneta, ¿verdad? Pero estas revistas traen de todo. Traen moda, bordado,
tejido, cocina. Traen diviértase bordando. Entonces, ven, traen técnicas de bordado. Aquí comencé yo a aprender a hacer las cosas también. Ven. Aquí. ¿Ya? Y traen esquemas para bordar en punto de cruz, pero vean cómo venían. Vean cómo venían los esquemas. Eran esquemas a colores básicos y no traían el tipo de hilo que se necesitaba para bordar. Solamente nos presentaban el esquema. Y uno tenía que buscar el hilo y la tela para bordar. Pero a mí me parecían geniales. Mi tía tenía muchos de estas revistas porque por años se había suscrito. Resulta que, y también traía cosas para hacer en fieltro. Resulta que ella los tenía en un lugar donde se le llegaron a mojar y entonces se le dañaron y ella las iba a botar. Entonces, como ella las iba a botar, yo se las pedí y ella me las regaló. Y mi mamá toda brava, porque me vine para la casa con un montonazo de revistas y de cosas que yo no sabía ni a dónde iba a meter. Y mi mamá toda brava que a dónde iba a meter tantísimas cosas. Y voy a enseñarles cómo de verdad se le fueron deteriorando las revistas a mi tía. Cómo se le deterioraron. Vean que yo las tengo ahora guardadas en un... ¿Ven? Porque para mí son un tesoro. Véanlas aquí. Bueno. Resulta que como comenzaron a aparecer esos esquemas, yo le pregunté a mi mamá que para qué eran y me dijo que para bordar en punto de cruz. Entonces yo le pedí a mi papá que me comprara hilos para bordar, porque mi papá, como era un artesano y él había ya identificado en mí ese chip, esa chispita para el arte, iba a San José, que es la capital de acá, a los mercados y me traía hilos. Hilos que en ese tiempo se llamaban círculo y ancla, que yo no sé si todavía existen, yo creo que ya ni existen. Luego apareció Anchor y un día de tantos me trajo DMC. Y ahí fue cuando yo comencé a conocer el DMC porque me encantó el hilo. Y yo bordaba con esos hilos. Habían hilo de plumas y habían filosedas. Entonces, y habían también arabias, así les decían. Y yo comencé a bordar con ellos. Y entonces yo más o menos veía el color que traía el esquema y más o menos buscaba un color que se le asemejara para bordarlo. Pero yo no tenía tela. Yo no sabía que existía la tela, esa de cuadriculaditos, que se llamaba tela Panamá para bordar en punto de cruz. Yo no sabía que eso existía. Pero a mí me parecía que en las revistas yo veía que las telas venían cuadriculaditas. Entonces a esta tela yo lo que le hice fue sacarle hebritas y cuadricularla. Entonces le cuadriculaba, sacaba hebritas a lo largo y a lo ancho y se me formaba un cuadriculado. Cada 4 sacaba una hebrita, cada 4 sacaba una hebrita de una chiquita de 10 años, de 11 años. Haciendo eso con toda la vista perfecta, pues no le complicaba y con todo el tiempo del mundo no le complicaba. Y así comencé yo a hacer mis primeras aventuras en esto. Y les voy a enseñar porque tengo guardados algunos de esos bordados que yo inicié. Miren, aquí están. A ver si lo logran ver. Esto, miren, yo a veces trataba de pintarlos. Trataba de ver cómo cuadriculaba y hacía mantelitos y hacía cosas con esto. Bueno, resulta que dentro de las revistas que mi tía me dio, venía una imagen del corazón de María. Muy lindo el corazón de María. Y entonces, voy a ver si lo encuentro por acá. Yo lo quería bordar. Vean, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Voy a enseñárselos. No encontré los hilos parecidos, pero por lo menos una aproximación. ¿Ven?
Aquí no viene como vienen ahora, use el color tal con el diagrama tal, son solamente cuadritos pintaditos de colores y se acabó. Bueno, resulta que entonces yo quería hacer este cuadro. Mi mamá me regaló, o más bien no me regaló, yo me caché un cuadro de manta que tenía mi mamá, así, pedazo de manta cuadrado que tenía mi mamá, por ahí. Es más, hasta tenía un hueco en una esquina. Entonces, para que me sirviera, yo lo zurcí. Lo zurcí de tal manera que no se notara el hueco. Lo cuadriculé y con las arabias que me había traído mi papá, porque eran hilos de pluma, de las más corrientes que habían, bordé mi primer cuadro. Muy probablemente que para esa edad ya yo tenía unos 12 años. Y les voy a enseñar. Lógicamente mi papá me lo montó en un cuadro de madera y el cuadro de madera se picó por el comején o por las termitas y yo tuve que salvarlo porque si no se me iba a perder. Esto es una reliquia para mí, ya esto es un tesoro. Y lo llevé a montar de nuevo. O sea que el cuadro no fue el que mi papá me montó, ahora lo tuve que rescatar. El marco, porque la imagen es la original, la que yo bordé, y ustedes se van a dar cuenta que tiene algunos detallitos. Y entonces, para que vean, yo cuadriculé la tela y cuando la lavé se volvió a unir toda, entonces no parece que yo la haya cuadriculado. Me acuerdo que yo tenía una maestra, una profesora. Entonces ya no, mentira, ya yo estaba en el colegio, entonces ya estaba como en primeros años de colegio. Cuando mi mamá, la profesora de orientación del liceo donde yo estaba, se sorprendió montones de verme a mí en esta cosa. Y ella es la que yo tengo como testigo de ese camino inicial mío, porque ella se lo cuenta a todo el mundo, esa aventura mía. Y entonces, vean, les voy a enseñar. Este es el cuadro. Con los colores que tenían, vean. Por aquí estaba el hueco. ¿Ven? Yo lo zurcí, le bordé encima para que no se notara. Por aquí ya hay algunas cosillas donde mira que se me lo quiso comer el comején, pero yo lo mandé a montar de nuevo para rescatarlo. ¿Ven? Lo rescaté. Después de este, me llevó mi papá un día a San José, a una tienda de telas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me encontré tela Panamá. Y pregunté, cuando vi la tela cuadriculada, dije yo, esto sirve para bordar en punto de cruz. ¡Qué interesante! Y pregunté cómo se llamaba. Y me dijeron que tela Panamá. Entonces, compré. Mi papá me compró esa famosa tela Panamá. Y entonces, miren, les voy a enseñar. Todavía la tengo, desde hace muchos años. ¿La ven? Súper floja, con unos grandes, o sea, no era una tela muy bonita. Se perdían, tenía que ponerle un montón de hebras o bordarla con un hilo muy grueso. Pero bueno. Y la guardé para estar haciendo cosillas. Muchas de esas cosillas pues ya se me han ido perdiendo. Algunas las he rescatado, otras pues yo no sé ni qué se me hicieron. Aquí comencé a hacer ya más grande un nuevo mostrario. ¿Ven? De puntadas. De diferentes puntadas en esa tela. Y luego comencé a incursionar un poco más en el punto de cruz cuando una amiga me regaló una revista. No me acuerdo si era de vanidades o alguna revista que estaba en ese momento en boga. Y me voy encontrando con un cuadro del esquema de un cuadro que ya traía la simbología, no venía a color,
sino que traía la simbología. Y ya viendo los símbolos, veía los colores y veía que venía en DMC y en Anchor. Y yo dije, ay, qué interesante, mira, esto se puede hacer así. Entonces me fui a una pasamanería a buscar esos hilos a ver si existían aquí en Costa Rica. No existían todavía el DMC aquí en Costa Rica, así como está ahora. Entonces me acuerdo que compré, yo creo que de círculo o de ancla, colores muy semejantes, pero ya tenía un esquema que podía ir siguiendo. Y entonces bordé un cuadro, un paisaje en punto de cruz. Ese fue mi primer paisaje en punto de cruz.